El primer día que Lucas Ferreira encendió la lámpara del faro, algo al otro lado del cristal encendió otra luz para responderle. Él tenía 70 años y llevaba 38 trabajando en faros, pero nunca había visto nada igual. No había otra costa frente a la suya. No había otro faro en 100 kilómetros de mar abierto. Y sin embargo, aquella noche, cuando el haz giratorio del faro de Punta Herrera barrió la oscuridad del océano, una segunda luz respondió desde el horizonte, parpadeando en un ritmo casi idéntico, como un eco que llegara con un segundo de retraso. Lucas se quedó quieto en la sala de guardia, con la taza de café humeante entre las manos, mirando por el ventanal curvo. Pensó que sería un barco. Pero los barcos no emiten destellos en ciclos de 12 segundos, exactos, como si un mecanismo idéntico al suyo estuviera funcionando en medio de la nada. Era su primer mes solo en el faro. Había aceptado el puesto tras la muerte de su esposa, buscando un lugar donde el silencio no doliera tanto. Punta Herrera era un peñasco angosto, azotado por vientos que llegaban desde el sur sin nada que los detuviera durante miles de kilómetros. El faro se alzaba solitario sobre la roca, unido a tierra firme por un camino de piedra que el mar cubría 2 veces al día. Cuando subía la marea, Lucas quedaba completamente aislado, como una isla de hormigón y cristal. Le gustaba esa soledad. O eso creía. Aquella primera noche anotó el fenómeno en el cuaderno de bitácora, como hacía con cualquier anomalía. Escribió la hora, la duración, la distancia aproximada. Pensó que tal vez era un reflejo, una anomalía óptica producida por la humedad. El aire del Atlántico jugaba esas bromas a veces. Cerró el cuaderno y se fue a dormir, aunque el sonido del motor de la lámpara, un zumbido grave y constante, lo acompañó hasta el sueño como una respiración ajena dentro de la casa. La segunda noche, la luz volvió a responder. Esta vez con un patrón distinto, 3 destellos cortos, uno largo, silencio. Lucas reconoció el patrón porque era el mismo que él mismo hacía sonar cuando probaba el sistema de emergencia. Como si alguien, en algún punto del océano, hubiera copiado exactamente su rutina de mantenimiento. Sintió un frío que no venía del viento. Al tercer día bajó a revisar el generador y encontró la puerta de la sala de máquinas entreabierta, aunque él mismo la había cerrado con llave la noche anterior. Dentro, todo parecía en orden. Los cables, las válvulas, el tanque de combustible. Pero había un olor extraño, un olor a sal quemada, algo que no encajaba con el aceite ni con el óxido habitual del metal marino. Lucas se quedó parado en el umbral, sintiendo que el aire mismo de la habitación pesaba distinto, como si alguien hubiera estado respirando allí segundos antes. Esa tarde llamó por radio a la central costera para reportar la anomalía lumínica. La operadora, una mujer joven de voz cansada, revisó los registros satelitales mientras él esperaba con el auricular pegado a la oreja, escuchando el crujido de la estática. Después de un largo silencio, ella le dijo que no había ninguna otra embarcación ni estructura en 20 millas a la redonda. Ningún faro, ninguna plataforma, nada. Lucas colgó y se quedó mirando el teléfono como si esperara que sonara de nuevo con una explicación distinta. Esa noche decidió no encender la lámpara. Fue un error. El faro, sin su luz habitual, quedó sumido en una oscuridad completa, apenas rota por el reflejo pálido de la luna entre las nubes. Y sin embargo, a las 11:30 de la noche, la otra luz apareció igual, exactamente en el mismo punto del horizonte, con el mismo ritmo de siempre, como si no necesitara que Lucas encendiera la suya para responder. Como si ya no le importara si él participaba o no. Esa fue la primera vez que Lucas sintió, con una certeza fría en el estómago, que aquello no dependía de él. Que no era un eco. Era otra cosa que llevaba tiempo observándolo, y que solo había esperado el momento adecuado para dejar de fingir que necesitaba una señal para aparecer. No durmió esa noche. Se sentó junto a la ventana con una linterna y los prismáticos de emergencia, intentando distinguir alguna forma, algún casco, algún reflejo de estructura. Pero el punto de luz no tenía silueta. Flotaba sobre el agua sin barco debajo, sin plataforma, sin nada que lo sostuviera. Solo la luz, suspendida, latiendo como algo vivo. A la mañana siguiente el mar amaneció extrañamente calmo, sin una sola ola, como si la superficie entera hubiera contenido el aliento. Lucas bajó al camino de piedra para revisar si la marea permitía todavía cruzar hacia tierra firme.
Necesitaba escuchar otra voz humana, aunque fuera por radio, aunque fuera solo un rato. Pero el camino de piedra, que normalmente emergía durante las horas de bajamar, seguía cubierto por el agua. Revisó su reloj, sus tablas de mareas, todo indicaba que debería estar seco. El mar, sencillamente, no bajaba. Lucas sintió algo que no había sentido en muchos años, pánico puro, ese que sube por la garganta y aprieta antes de que la mente entienda por qué. Subió de nuevo al faro y se encerró en la sala de guardia. Intentó llamar por radio, pero solo obtuvo estática. Un ruido blanco interrumpido por lo que él hubiera jurado eran murmullos, palabras deformadas, como una voz hablando bajo el agua. Apagó la radio de golpe, con las manos temblando. Esa tarde escribió en su cuaderno una frase que después, mucho después, sería encontrada por los guardacostas. Creo que el faro no está solo. Nunca lo estuvo. Durante los 3 días siguientes el fenómeno se intensificó. La luz aparecía cada noche más cerca, o al menos eso percibía Lucas, aunque la distancia medida con el telémetro seguía marcando la misma cifra imposible. Empezó a notar que el zumbido del generador cambiaba de tono cuando la luz aparecía, como si algo externo interfiriera con la electricidad del faro. Las lámparas del pasillo parpadeaban en sincronía con los destellos lejanos. El reloj de pared, que llevaba décadas funcionando con precisión militar, comenzó a atrasarse exactamente 12 segundos cada noche, el mismo intervalo del ciclo de la luz misteriosa. Lucas empezó a dudar de sí mismo. Se preguntaba si la soledad, el duelo por su esposa, la edad, estaban jugándole una mala pasada. Revisó viejos registros de otros fareros, buscando referencias a fenómenos similares. Encontró, en un cuaderno de los años 70, una anotación breve, casi ilegible, de un guardián anterior. La luz volvió. 12 segundos. No debía encenderla. No había más explicación. Solo esa frase repetida, como una advertencia dejada por alguien que ya no estaba allí para explicarla. Una noche, incapaz de soportar la incertidumbre, Lucas decidió hacer algo que después reconocería como el error decisivo, respondió a la luz. Usó el sistema manual del faro para enviar un patrón propio, 3 destellos, una pausa, 2 destellos, imitando un código improvisado, como preguntando ¿quién estás ahí? La respuesta llegó de inmediato. Demasiado rápido para ser natural. La luz lejana repitió exactamente su patrón, sin margen de error, sin el retraso habitual de 1,5 segundos que la luz de la velocidad implicaría a esa distancia. Como si la fuente estuviera mucho más cerca de lo que el telémetro indicaba. Como si estuviera, de hecho, justo debajo del faro. Lucas bajó corriendo hasta la base de la torre, hasta el acantilado donde las olas rompían contra la roca. Se asomó con la linterna temblando en la mano. El agua, negra y espesa bajo la luz artificial, no mostraba nada extraño. Solo el vaivén habitual, la espuma, el eco del viento. Pero entonces la vio. No en el agua. En el reflejo del cristal de su propia linterna. Una forma pálida, alargada, que no correspondía a su propio cuerpo, se movía justo detrás de él, en el reflejo, mientras que al girarse no había nadie. Lucas se quedó paralizado durante lo que le pareció una eternidad, escuchando su propio corazón golpear contra las costillas, sintiendo el frío del viento marino atravesarle la ropa como si ésta no existiera. Subió de nuevo al faro sin atreverse a mirar atrás. Durante los días siguientes, el aislamiento se volvió absoluto. La marea nunca bajó lo suficiente para permitirle cruzar. La radio solo emitía estática con murmullos. La comida empezó a escasear, y con ella, la claridad mental. Lucas dormía a ratos, siempre con la luz de la sala encendida, siempre con el cuaderno cerca, anotando cada detalle con la disciplina de quien teme perder la razón si deja de documentar lo que ocurre. Empezó a notar algo más inquietante, la luz lejana ya no aparecía solo de noche. A veces, durante el día, veía un destello breve entre la bruma, incluso bajo el sol, algo que no debería ser visible pero lo era, como una quemadura en el aire. Y cada vez que sucedía, sentía una presión extraña en los oídos, un zumbido interno que le recordaba al canto de las ballenas, profundo, casi orgánico. Revisó de nuevo los archivos antiguos del faro, esta vez con más calma, buscando patrones. Descubrió que cada guardián que había mencionado el fenómeno, a lo largo de casi un siglo, había desaparecido poco después, sin explicación, sin cuerpo, sin rastro.
Los registros oficiales hablaban de abandono de puesto o desaparición en circunstancias inciertas. Nadie había investigado más allá. Los faros solitarios, después de todo, siempre habían sido un lugar donde los hombres se perdían, literal y figuradamente. Pero Lucas empezó a entender que no era el hombre quien se perdía. Era el faro el que se los quedaba. La noche final, la luz apareció más cerca que nunca, tan cerca que Lucas pudo distinguir, por primera vez, una forma detrás del resplandor, una estructura oscura, vertical, casi idéntica a su propio faro, como si el océano hubiera generado un reflejo perfecto de la torre en la que él vivía, pero invertido, sumergido, respirando bajo el agua con un ritmo propio. Comprendió entonces, con una claridad helada que le recorrió la espina dorsal, que aquello no era un faro respondiendo al suyo. Era el mismo faro. Su propio faro, visto desde otro ángulo del tiempo, o desde otro pliegue de la realidad que el mar ocultaba la mayor parte del tiempo. Lucas subió a la linterna principal, decidido a apagarla por completo, a cortar cualquier conexión con aquello que llevaba días llamándolo. Pero al llegar a la sala de la lámpara, encontró el mecanismo ya detenido. La luz principal del faro, la suya, la real, llevaba apagada varias horas sin que él lo hubiera notado. Y sin embargo, el haz seguía girando en el horizonte, proyectándose sobre el agua, guiando a nadie, iluminando nada, como si el faro hubiera aprendido a funcionar sin necesidad de él. Entonces entendió la frase del cuaderno antiguo. No debía encenderla. Porque encenderla, la primera vez, en la primera noche de guardia, había sido el gesto que abría la puerta. No una puerta física, sino una especie de sincronía, un llamado que el faro emitía hacia lo que fuera que habitara en la profundidad marina. Algo que respondía a la luz como los peces abismales responden a un señuelo. Lucas corrió hacia la radio por última vez, decidido a pedir auxilio aunque solo escuchara estática. Pero al levantar el auricular, escuchó su propia voz de vuelta, grabada, repitiendo palabras que él nunca había dicho: creo que el faro no está solo. Nunca lo estuvo. La misma frase de su cuaderno, pronunciada con su propio timbre, pero con un eco húmedo, como si viniera de una garganta llena de agua. Salió de la sala de guardia tambaleándose, buscando el camino de piedra, dispuesto a arriesgarse entre las olas con tal de alejarse de la torre. Pero al llegar al borde del acantilado, el mar estaba completamente inmóvil, como una lámina de vidrio negro, y sobre esa superficie, reflejado con precisión perfecta, no estaba el cielo estrellado, sino el interior del faro, visto desde arriba, con una figura sentada en la sala de guardia, escribiendo en un cuaderno bajo la luz de una lámpara. Lucas se acercó, incapaz de detenerse, y reconoció en esa figura reflejada su propio rostro, pero más viejo, mucho más viejo, con los ojos hundidos y una expresión de derrota absoluta, escribiendo una y otra vez la misma frase en páginas que se acumulaban en pilas imposibles alrededor de la silla. En ese instante comprendió que él no era el primer Lucas Ferreira que ocupaba aquel faro. Que cada guardián que se había perdido allí, a lo largo de las décadas, no había desaparecido en el mar, sino que había quedado atrapado en un bucle idéntico, encendiendo la misma luz, escribiendo la misma advertencia, condenado a repetir la guardia para siempre, mientras el faro, satisfecho con su nueva presa, dejaba escapar a otro hombre solitario para empezar el ciclo de nuevo en otra época, con otro nombre casi idéntico, con otra vida rota que buscaba silencio en el lugar equivocado. La última anotación en el cuaderno de Lucas Ferreira, encontrada semanas después por un equipo de mantenimiento que llegó alertado por la ausencia de comunicación, decía simplemente: la luz ya no necesita que yo responda. Ahora responde por mí. El faro seguía funcionando a la perfección cuando llegaron. La lámpara giraba en su ciclo exacto de 12 segundos. El generador zumbaba con normalidad. No había rastro de Lucas Ferreira, ni en la torre, ni en el mar, ni en ningún registro posterior. Solo el cuaderno, abierto sobre el escritorio, con la tinta todavía fresca, como si alguien lo hubiera estado escribiendo segundos antes de que ellos entraran. Y esa misma noche, mientras aseguraban el faro para el próximo guardián, uno de los técnicos, mirando distraídamente hacia el horizonte, juró haber visto, durante apenas un instante, una segunda luz respondiendo desde el mar, exactamente 12 segundos después de que la principal completara su giro.